Hoy en el Pulso de la Fe hablemos sobre la íntima relación que existe entre ciencia y fe. Dios nos ha permitido tener razón, nos ha dado inteligencia y a partir de la inteligencia hacemos el trabajo de la ciencia. Pero Dios nos ha dado una cualidad de Él, una virtud teologal que es la fe. Y gracias a la fe podemos ir más allá de la ciencia. No están disasociadas. La ciencia y la fe se encuentran, se tocan y juntas trabajan en la búsqueda de la verdad. Hoy, en el Pulso de la Fe, ciencia y fe. En esta mesa, con un físico investigador de la UNAM y con un filósofo de la ciencia para hablar de este tema. Un grande gusto saludarle, gracias por estar con nosotros en el Pulso de la Fe. En efecto, este es el tema de hoy. Comencemos con un documento apostólico, una carta encíclica del Papa San Juan Pablo II, que habla precisamente sobre la ciencia y la fe. Este documento que se llama Fides et Ratio, es decir, fe y razón. ¿Qué dice el Papa en este documento? Mire. En su carta encíclica Fides et Ratio o Fe y Razón del 14 de septiembre de 1998, el Papa San Juan Pablo II subraya el valor que la filosofía tiene para la comprensión de la fe y las limitaciones a las que se ve sometida cuando olvida o rechaza las verdades de la revelación y sostiene que la Iglesia está profundamente convencida de que fe y razón se ayudan mutuamente, ejerciendo recíprocamente una función tanto de examen crítico y purificador como de estímulo para progresar en la búsqueda y en la profundización. Este documento apostólico destaca la riqueza que ha significado para el progreso de la humanidad el encuentro entre filosofía y teología y el intercambio de sus respectivos resultados, y hace ver que la teología, que ha recibido como don una apertura y una originalidad que le permiten existir como ciencia de la fe, ha estimulado ciertamente la razón a permanecer abierta a la novedad radical que comporta la revelación de Dios y cosa, que ha sido una ventaja indudable para la filosofía, que así ha visto abrirse nuevos horizontes de significados inéditos que la razón está llamada a estudiar. En Fides et Ratio, San Juan Pablo II a los filósofos les pide que profundicen en las dimensiones de la verdad, del bien y de la belleza a las que conduce la palabra de Dios. A los teólogos que dediquen particular atención a las implicaciones filosóficas de la palabra de Dios, que realicen una reflexión de la que emerja la práctica de la ciencia teológica y que resalten más la dimensión metafísica de la verdad para entrar en diálogo con toda la tradición filosófica, ya esté en sintonía o en contraposición con la palabra de Dios. A los profesores que recuperen las dimensiones de sabiduría y de verdad del pensamiento filosófico, y a los científicos que permanezcan siempre en el horizonte sapiencial, donde los logros científicos y tecnológicos están acompañados por los valores filosóficos y éticos, que son una manifestación característica e imprescindible de la persona humana. Esto para comenzar. Para profundizar en este tema, mire usted, recibo con afecto a Adolfo Orozco. Él es físico, con especialidad en geomagnetismo. Es investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también Adolfo Orozco es un hombre de fe porque es presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Bienvenido, Adolfo, muchas gracias. Gracias, Roberto, por estar contigo y con tu público en un tema tan apasionante. Ya te extrañábamos por aquí, tenías que venir a pasar lista. Bien, aquí Gracias, estamos. Adolfo. Y también, mire, recibo con afecto y con grande gusto le presento a Héctor Velázquez Fernández. Él es filósofo de la ciencia, es doctor en filosofía, catedrático en la Universidad Panamericana y ha realizado varios trabajos de investigación en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, con el gusto de siempre. Vamos a tener hoy un programazo. Fe y razón. ¿Por qué se piensa que la fe exige no preguntar, no investigar, creer sin más, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, es un tópico muy difundido en nuestra patria, en
general en Latinoamérica, gracias a que la educación que se instituyó a principios del siglo XX, final del XIX, en casi toda Latinoamérica obedecía a la escuela filosófica llamada positivismo, esta escuela que Augusto Comte fundó en mitad del siglo XIX en Francia, y que dice que la mente humana pasa por 3 etapas. Una etapa primitiva, una etapa donde intenta explicar los fenómenos naturales mediante deidades, ¿no? Si hay un relámpago, pues lo atribuye a Dios, por desconocimiento de las fuerzas y las leyes naturales. Si hay fuego, pues cree que también es una deidad, etc. Y luego que la razón humana históricamente habría pasado a una segunda etapa que sería la explicación filosófica, que ya usaría la razón, no sería solamente el temor ante lo desconocido, usaría la razón. Y esa etapa habría dado pie a otra más, que es la de la ciencia. Y que la etapa de la ciencia ya tendría la explicación última, final, completa, que mostraría que las explicaciones religiosas y filosóficas, sobre todo las religiosas, serían primitivas, habría que desecharlas, las filosóficas se comprenderían como un primer paso, pero que la ciencia sería la explicación completa de la realidad. Y entonces esa idea se exportó a Latinoamérica, a nuestra patria también, y es la idea que hemos nosotros recibido desde pequeños de que para hacer una explicación completa de la realidad no hay que interpretarla mediante la fe, porque eso retrasa el conocimiento, retrasa la comprensión, y que hay que aludir más bien a la ciencia directamente, que la ciencia nos va a resolver los problemas para comprender qué es el hombre, qué es la realidad, cuál es nuestro puesto aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera. Es un poco el contexto cultural que explica que pensemos tradicionalmente que para comprender hay que abandonar la fe, ¿no? Y creo que la Iglesia ha puesto también su granito, ¿no? Porque con la expresión dogma de fe o verdad de fe, que se entiende que si eres creyente católico, no puedes no creer en esto, ¿no? Sí. Entonces, pues creo en esto y me siento como que no tengo alternativa de preguntar por qué Cristo está en la Eucaristía. Claro, como si creer fuera renunciar a la razón. Eso, ¿no? Ajá. Y también se hizo muy popular esta imagen, una expresión de San Agustín, de que la fe es ciega. En ese sentido se pensaba que es irracional, que la fe es irracional, que la fe es para gente que es desconocedora, que no es letrada, que es primitiva, ¿no? Entonces es una imagen pues poco afortunada, ¿no? Pero mira, San Agustín también dice, cree para comprender y comprende para creer. ¿Cuál se complementa a cuál, Adolfo? ¿La fe complementa a la ciencia o la ciencia complementa a la fe? Pues mira, yo creo que es mutua la interacción. En realidad el supuesto conflicto entre ciencia y fe surgió a fines del siglo XIX por filósofos, no por científicos, como explicaba Héctor. No fueron los científicos los que encontraron que la ciencia los alejaba de Dios, sino fueron los filósofos los que creyeron que la ciencia y la fe tenían que estar peleadas. Fue más bien como una especie de prejuicio. Pero en realidad la ciencia y la fe se acercan a la realidad humana, al ser humano, a la realidad en conjunto desde puntos de vista distintos pero convergentes. De modo que en realidad la ciencia y la fe no están peleadas, sino que ven la realidad, ven al ser humano desde 2 perspectivas diferentes. Una desde la perspectiva de objeto, digámoslo así, natural. La ciencia estudia al ser humano y la realidad desde el punto de vista material, y la fe lo estudia desde el punto de vista espiritual. Y son 2 realidades que se complementan mutuamente, de modo que no hay contradicción entre ellas. Lo dijo el mismo Papa en la encíclica, el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. Él dice, la fe y la razón son las 2 alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Se necesitan las 2 alas, una paloma no puede volar con una sola ala. Entonces se necesitan ambas. El mismo Einstein, uno de los grandes científicos indiscutibles de todos los tiempos, ¿verdad?, del siglo XX, dice, la fe sin la ciencia es coja, porque le falta algo, el estudio del mundo material. Pero la ciencia sin la fe es ciega, porque no sabe a dónde va. ¿Era creyente Albert Einstein? ¿Desde su judaísmo era creyente? Él creía en un Dios impersonal, él dice el Dios de Spinoza, no creía en un Dios que estuviera preocupado por el ser humano, actuando para que no nos fuera tan mal, en fin. Creía en una causa superior, él veía en el universo la acción de un creador, de alguien que había creado todo esto y que definitivamente tenía que ser superior al universo, pero no lo entendía como un Dios
personal. Sin embargo, él tenía una gran admiración por Cristo. El gobierno de Israel, en una edición conmemorativa de estampillas postales que hizo muy famosa, le dedicó una a Einstein en particular con un pensamiento de Einstein sobre Cristo. Dice que la figura de Cristo le impactó profundamente y que siempre lo había tenido presente en su vida. No como el Mesías, claro. No como el Mesías, pero sí como alguien que había transformado el mundo y que le había dado un sello muy especial al mundo. Oye, Héctor, obligadamente un científico debe ser ateo. Digo, excepto Adolfo, ¿no? Y obligadamente un monje, un obispo, un sacerdote desprecia la ciencia. ¿Cómo está esto? Eso es el triste cliché con el que nosotros hemos crecido, ¿no? De que la gente seria, la gente de la UNAM, la gente de los círculos de investigación más importantes de nuestro país o del mundo tienen que carecer de fe si no son objetivos, si no ven contaminadas sus conclusiones. Y ahorita que mencionaba Adolfo a San Juan Pablo II, hay un discurso donde él dice: la ciencia puede liberar a la fe de supersticiones. Es importante que haya una interacción, que la persona de fe conozca de ciencia para que abandone supersticiones. Y por otro lado, la fe puede ayudar a la ciencia a que abandone los falsos absolutos. Es decir, que no crea que sus conclusiones son para explicar toda realidad en todo sentido, bajo cualquier circunstancia. Las realidades humanas, realidades de los sentimientos, realidades de las más profundas raíces de lo que es el ser humano. Entonces, eso lo que nos muestra es que si no hay una contradicción de principio, pues es un cliché decir que para ser una gente objetiva tengas que abandonar tus creencias, porque las creencias religiosas están en otro orden, como decía Adolfo. Es como si estuviera contradicho o como si entraran en conflicto un microscopio y un telescopio. Tienen un objetivo que es diferente, pero ambos son instrumentos ópticos. Entonces, igual la razón y la ciencia, la fe y la ciencia son preocupaciones ejercidas por un mismo sujeto que le inquieta no solamente cómo está hecho el mundo, sino también cuál es el fundamento último. Y para eso no lo explican los instrumentos científicos, no tienen por qué explicarlo, no es un defecto de la ciencia, simplemente es su propio alcance. Y tampoco se le puede pedir a la fe que explique realidades científicas cuando lo que los textos sagrados, etcétera, intentan explicar es otra cosa, no dar cuenta de cuestiones exactamente históricas o a detalle científicas. Cuando eso se intenta, pues entran en absurdos como interpretar, por ejemplo, que la creación descrita en 6 días en el Génesis es el guión de cómo se hizo la evolución o la creación de las especies. Es absurdo. O sea, eso no es la intención de la fe, dar cuenta de cuestiones que se estudian con otros instrumentos. Entonces, ese es un cliché, que el hombre deba ser ateo si quiere ser científico o que deba ser ignorante si quiere tener fe, ¿no? El mismo San Juan Pablo II dice, ¿no? La Iglesia no se opone en lo absoluto a la teoría de la evolución, ¿no? En tanto que sea una teoría probada o aceptada o se presente como una teoría, que de hecho hay puntos de la evolución que aún no han sido demostrados científicamente, pues la Iglesia no tiene por qué oponerse. Es un empeño del hombre por entender de dónde viene desde el punto de vista fisiológico, digamos así, físico, y en tanto sea ciencia, esté bien hecha y no esté prejuiciada de entrada, pues le da, la Iglesia no tiene por qué meterse, o sea, ni por qué oponerse, ni por qué apoyarla así en la búsqueda de la verdad. De hecho, los papas, el Papa Pío XI, cuando creó la Academia Pontificia de las Ciencias, nuevamente en 1936, una academia formada por científicos de todo el mundo, de distintas creencias religiosas, de distintas razas, sexo, en fin. Les decía que lo único que la Iglesia le pedía a los científicos es que fueran honestos en la búsqueda de la verdad. Bueno, no está allí en las villas del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo el Observatorio Vaticano. Claro. Así es. Y por supuesto que no ven por el telescopio algún angelito o a ver si encuentran a Dios. O sea, estudian científicamente el espacio. Y de hecho el punto más claro en esta no contradicción es que el gran científico que hizo la teoría del Big Bang para explicar la evolución del universo, aceptada por todos los científicos del mundo, era un sacerdote católico, el doctor Georges Lemaitre, belga. Entonces, mal pueden estar peleadas la ciencia y la fe cuando un sacerdote hace una teoría científica de gran envergadura, como es la teoría del Big Bang.
¿Cómo se llamó él? Georges Lemaitre, belga. A ver, ya hablando del Big Bang, platicando alguna vez con un amigo, cenando, me dijo, a ver, ¿cómo está eso? De que un día la nada explotó y aquí estamos tú y yo. ¿No? Me decía, por principio, la nada no puede explotar. Y hay que tener cuidado, porque si un día preguntas, ¿qué hay en ese cuarto? Y te dicen nada, vámonos, no vaya a explotar, ¿no? Y el salto, la nada explotó, el salto, y aquí estamos tú y yo. Dejo esto aquí sobre la mesa. A ver qué nos dice el filósofo de la ciencia y el físico sobre este Big Bang. ¿Pudiese ser acaso el Bara Bereshit en hebreo? El principio creacional. En el principio creó Dios. ¿Ese es el Big Bang? Vuelvo con esto y con más. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre ciencia y fe, sobre ciencia y religión. Tratar este tema fue idea de nuestro productor, de Isaac Bautista. Me dijo un día, hablemos de ciencia y religión. Le dije, uy, tengo a dos, vas a ver, ¿no? A propuesta de Isaac estamos hablando de este tema. Y estoy platicando con Adolfo Orozco, físico, con especialidad en geomagnetismo, investigador de la UNAM, y con Héctor Velázquez Fernández, doctor en filosofía, filósofo de la ciencia, catedrático en la Universidad Panamericana. Veamos esta nota que nos habla sobre la evolución. ¿En qué consiste la teoría de la evolución? ¿La fe rechaza a Darwin? ¿O por qué hay este acoso hacia Charles Darwin y su teoría de la evolución? Y también posiblemente usted estará pensando, pregúntales de la Inquisición, cómo la Iglesia reprimió la investigación científica a través de la Inquisición. Y ha de estar usted con el deseo de decirme, pregúntales de Galileo Galilei, que lo quemaron en la hoguera. Todo eso se los voy a preguntar, ¿ok? Vamos a ver la teoría de la evolución. La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las especies a través de los cambios producidos en sucesivas generaciones y que se ve reflejado en el cambio de las frecuencias alélicas de una población. En el contexto de las ciencias de la vida, la evolución es un cambio en el perfil genético de una población de individuos que puede llevar a la aparición de nuevas especies, a la adaptación a distintos ambientes o a la aparición de novedades evolutivas. A menudo existe cierta confusión entre el hecho evolutivo, que es el hecho científico de que los seres vivos están emparentados entre sí y han ido transformándose a lo largo del tiempo, y la teoría de la evolución, que es el modelo científico que describe la transformación y diversificación evolutivas y explica sus causas. Charles Darwin propuso la selección natural como el principal mecanismo de la evolución por un cambio en la frecuencia de los alelos o las formas alternas de los genes que difieren en secuencia en una población a lo largo de las generaciones. Cambio que puede ser causado por una cantidad de mecanismos diferentes como son la selección natural, la derivación genética, la mutación o la migración o flujo genético. La teoría de la selección natural recibe una aceptación general en la comunidad científica, aunque también ciertas críticas. Ha sido enriquecida desde su formulación en torno a 1940 por avances en otras disciplinas relacionadas como la biología molecular, la genética del desarrollo o la paleontología. Tal vez lo más conocido de la teoría de la evolución que se ha hecho del dominio público consiste en afirmar aventuradamente que el hombre desciende del mono. La teoría de la evolución nos lleva a esta pregunta de hace rato, ¿no? Un día la nada explotó y aquí estamos tú y yo. ¿Qué nos dicen de ese Big Bang? Pues mira, desde el punto de vista científico, es lo que se llama una singularidad. El universo se encuentra en expansión, esto fue descubierto a principios del siglo XX, todas las estrellas y galaxias están alejando unas de otras,
De modo que si nos vamos hacia atrás, hubo un tiempo en que todo estuvo junto en un punto que llamó el Georges Lemaitre, el científico que lo desarrolló, el átomo primigenio. Esta materia concentrada en un punto... El sacerdote científico. El sacerdote, sí. En un momento explotó y se empezó a expandir. ¿De dónde vino el átomo primigenio o qué había antes de eso? Eso no lo puede responder la ciencia. Eso es algo que está más allá del alcance de la ciencia, porque para la ciencia el tiempo y el espacio empiezan con el átomo primigenio. ¿Y ese átomo cómo llegó ahí? No lo sabemos y ese es el punto, pero ese punto está fuera del alcance de la ciencia. Ese punto está en el terreno de la filosofía o de la teología. De hecho, el doctor Georges Lemaitre era muy cuidadoso en este aspecto y en alguna ocasión corrigió a los asesores del Papa que querían ver en la teoría del Big Bang una prueba del acto creador de Dios. El Barabeshit, el principio creacional. Así es. Y le dijeron, ¿no es ahí? Bueno, lo que dijo es que esa conclusión puede ser verdad, o es verdad desde el punto de vista de la fe, pero no es una conclusión científica, porque la ciencia no lo puede repetir, no lo puede experimentar, analizar. Entonces, no le quita que sea realidad. Como en un caso de un milagro, la ciencia puede constatar que el hecho ocurrió, aunque no lo pueda explicar, porque la causa para que ocurra el milagro está más allá del alcance de los instrumentos científicos. Entonces, el Big Bang, la ciencia puede estudiar el universo desde el momento en que el átomo primigenio se empieza a expandir. Pero si esto es un acto de creación, un acto de la nada, es algo que no está en el terreno de la ciencia el estudiar. Y muchos científicos ahora están haciendo una serie de acrobacias mentales tratando de saltarse a Dios, como este gran científico Stephen Hawking, que dice una barbaridad científica. ¿Qué dice? Él dice que el universo se creó a sí mismo, cosa que es absolutamente imposible desde el punto de vista de las propiedades de la materia. Va en contra de la misma, de lo que conocemos de la conservación de la materia, conservación de la energía, pero con tal de no aceptar que hay ahí algo que a la razón cuestiona para aceptar la existencia de una realidad sobrenatural, inventan cualquier cosa para tratar, lo forzan. Héctor, ¿qué cosa es la partícula de Dios? Viene de Stephen Hawking esto, ¿no? ¿No? Vamos a ver, el asunto es muy complejo porque cuando se descubrió esto que decía Adolfo... Mira, hasta se enojó, ¿viste cómo estaba? Cuando se descubrió que el universo se expandía y que se podía retraer la película hacia atrás, porque si todo está expandiendo, quiere decir que en algún momento, como él decía, todo estuvo junto, lo que había que resolver era cómo era ese átomo primigenio que llamó Lemaitre, qué tipo de física era, porque imaginemos si nos dicen, necesito que esta mesa en la que estamos la compactes en un cuadro de 10 por 10 centímetros. Tienes que usar una serie de golpes, una serie de energía para poder compactarla. Si tienes que compactar este estudio de televisión o este canal de televisión o la Ciudad de México o el planeta, es mucho más energía la que tienes que usar para compactarla. Imagínate el cosmos. Entonces el cosmos había estado en un estado tal de altísima energía, a tal grado compacto, que se empezó a estudiar cómo sería, teóricamente, porque esto no se puede hacer en un laboratorio, no puedes reproducir el cosmos, teóricamente se empezó a estudiar qué tipo de física habría ahí. Y entre las elucubraciones que salieron de cómo sería esa singularidad de la cual habría originado el cosmos, Higgs propuso que habría una partícula que sería aquella que causaría la adquisición de materia. Por ejemplo, si tú tienes una servilleta y la mojas en tinta, la servilleta absorbe la tinta y entonces adquiere pues más masa, ¿no? Porque tiene más materia, es la servilleta más la tinta. Algo así semejante es esa partícula, es la partícula que genera la adquisición de masa por parte de otras partículas. Como esta partícula era muy difícil de ubicar, porque son partículas teóricas que después se intentan descubrir en un laboratorio por métodos indirectos, el editor de una de las obras donde esto se explicó sugirió, porque el autor de esa obra donde explicaba esto decía, es que esta maldita partícula no la encontramos. Sugirió que no le llamaran la partícula maldita, que le llamaran la partícula de Dios. Y de ahí salió el nombre. La bendita. O sea, fue de un ingenio de un publicista, ¿no? De la editorial, que le sugirió a este autor
ponerle al título la partícula divina en lugar de la partícula maldita, que era el título original. Pues es el eslabón Y de ahí salió, perdido. más o menos así. Y entonces, pues se popularizó como si la física, un poco en lo que decía Adolfo, la física fuera a descubrir cuál fue el mecanismo con el que Dios hizo la materia, y entonces si podamos descubrir eso, ¿para qué queremos a Dios? Que es la típica frase de Stephen Hawking. No hay lugar para Dios en el mundo, puesto que la física ya explica. Ahora, quisiera hacer brevemente una precisión. Esta idea que hizo Lemaitre del átomo primigenio, esta idea original, ha cambiado mucho. Es decir, hay muchas teorías diferentes que intentan explicar lo que tú preguntabas. ¿Qué había y por qué, entre comillas, se explotó? Porque eso no es una explosión. Cualquier mecanismo que haya ocasionado, que hay muchos, hoy en día hay muchas explicaciones, que justifique por qué el cosmos empezó a expandirse, cualquier mecanismo previo a esa situación tiene que ser una situación física también, es un estado físico. Si eso surgió de un colapso de un universo anterior y así ha ido colapsando el anterior y este se expande y luego este se colapsará y se expanderá, si eso es así, o fue un fenómeno único, o al mismo tiempo que pasó en este universo, otros en paralelo también les ocurrió lo mismo, ¿cuál haya sido ese mecanismo que es en efecto objeto de la ciencia, estudiarlo e intentar establecerlo? Habla de un estado físico. Eso no es la creación. La creación es la aparición de la entidad, no las modificaciones de una entidad a otra. Entonces, si hay un estado diferente que da pie a nuestro universo, ese estado también es físico. De hecho, los físicos han generado mucha confusión, a veces, algunos de ellos, porque ese estado ¿Tú anterior... entre ellos, Adolfo? No, desde luego que no. Espero que no. Pero algunos físicos han hablado de que el estado anterior a la expansión del cosmos sea el vacío cuántico. El vacío en física es un estado físico conocido, que es un estado en el cual las partículas subatómicas están en lo que se llama estado virtual, después aparecen o se convierten en estado real, entre comillas, es decir, medible. O sea, y no, luego, no es la no nada. es la nada. No La es la nada es nada. otra cosa. La nada es un concepto de ausencia de entidad. Y cualquier estado físico que haya sido previo es entidad. Entonces el filósofo y el teólogo estudian otro asunto, estudian no cómo se modificó ese átomo o haya sido lo que sea, según las teorías que sean mejor o peor propuestas, no estudia la modificación, estudia la aparición de la entidad. Y eso está fuera del alcance de la ciencia, y toda elucubración que haga la ciencia al respecto no incide ni en pro ni en contra de la cuestión del estudio filosófico o teológico de la creación. La creación es el acto por el cual Dios pone la entidad en la realidad. ¿Y entonces qué, Adolfo? ¿Nos inventamos a Dios? ¿O qué? Desde luego que no. O sea, lo que pasa, Para explicar esto. Lo que pasa es que si tú te reduces a la visión positivista, a la visión cientificista de que todo tiene que ser explicado por la ciencia, de entrada estás descartando a Dios. No es que lo demuestres. Estás diciendo tú de entrada como un dogma, como un axioma, Dios no existe, por lo tanto todo lo tengo que explicar a través de interacciones materiales. Pero la realidad es que hay cosas que están fuera del alcance de la ciencia. Hay muchos hechos, muchas circunstancias, muchas realidades en el universo en el que vivimos que están fuera del alcance de la ciencia, que no están en el campo de la ciencia. Toda la filosofía, toda la teología, son temas para los cuales las ciencias naturales no tienen herramientas para estudiarlas porque necesitan otras herramientas. De modo que... Es mi caso. Es tu caso. Si me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? La ciencia me podrá decir una parte. Exacto. Pero solo una parte. Pero no te puede explicar todos los conceptos ni todas las realidades. Y entonces, partir del hecho de que la ciencia te explica todo es un hecho donde a priori estás excluyendo a Dios. Entonces no es que Dios no exista, sino que tú dogmáticamente lo has hecho. Como ellos acusan a los religiosos de rechazar dogmáticamente la ciencia, lo cual no es cierto. Yo creo que mucho del conflicto aquí aparece sobre todo porque los ateos, los agnósticos, hablan de la religión, de lo que ellos creen que es la religión, y no de lo que la religión realmente dice. Un caso fue Carl Sagan, una persona que estaba en... Famosísimo Carl Sagan por la serie de televisión. Sí, estaba Cosmos. en el borde, pero en una conferencia cuando quiso decir que los milagros no existían, el único caso de milagro al que se refirió fue un caso en la India de un fakir
que no tiene nada que ver con los milagros realmente documentados por la ciencia en Lourdes, con estudios clínicos previos, posteriores, etcétera. Esos no los analizó Sagan ni los otros ateos que hablan en contra de los milagros. Pero ¿qué no dice Carl Sagan, Héctor? Que es más fácil explicar el mundo, el cosmos, a partir de un creador que sin él. Bueno, quizás más corta la explicación, pero más fácil no lo es, porque explicar qué es un creador, cómo lo hizo, explicar, por ejemplo, si hay un creador y te creó a ti y a mí, cómo es que somos libres. Porque si nos creó, pues supuestamente una vez ya creados, nosotros seguimos siendo contingentes, es decir, vamos a terminar nuestra vida, no podemos vivir eternamente, nos enfermamos, etcétera. Estamos sujetos a la precariedad de la materia de esta vida. Y eso quiere decir que entonces Él nos creó, pero si Él no hubiera continuado su relación con nosotros, nos extinguiríamos porque no somos nada. Los seres creados no somos nada, necesitamos una dependencia respecto del creador. Bueno, explicar cómo, si hay esa relación, el ser humano es libre, es todo un asunto. O sea, no es sencillo el apelar simplemente a decir, fue un Dios y tal, que es parte de un poquito del prejuicio de algunos científicos de decir, claro, tú quieres dar una explicación sencilla, apelas a Dios. Yo quiero irme por la ruta larga, tengo que usar la ciencia. Pero que un científico te diga, Dios no existe porque no es necesario, dado que tenemos una explicación científica para explicar el origen del universo, el origen del hombre, etcétera. Esa es una postura filosófica, no una postura científica. Claro, lo decía Lo que decía Adolfo. Ajá. O sea, Sí. Es muy curioso en este tema de la frase y el libro de Hawking, que otro gran científico, el doctor Martin Ruiz, astrónomo real de Inglaterra, presidente de la Real Sociedad, que es una de las instituciones científicas más famosas del mundo, cuando Hawking dijo esto en su libro, El Gran Diseño, Martin Ruiz dijo, miren, cuando Stephen Hawking hable de ciencia, háganle caso. Cuando hable de filosofía de teología, no le hagan caso. De eso no sabe nada, dice, porque yo lo conozco desde hace muchos años. ¿La Santa Inquisición persiguió científicos? bueno, lo que sabemos es que más bien en la Revolución Francesa, Lavoisier, un gran químico, fue ejecutado por los revolucionarios, que eran totalmente lo contrario a la Iglesia, ¿no? Entonces, no hubo una persecución a científicos. Hay un caso interesante en el caso de Darwin. Muchas veces se piensa que el gran error de la Iglesia de haber perseguido, por abrirle un caso, una investigación, un proceso a Galileo, fue... Pero hablabas de Darwin. Sí, fue el motivo por el cual con Darwin ya no se metieron. Ajá. O sea, la idea es que como salió mal el proceso a Galileo, porque fue un escándalo que la ciencia se metiera en ciencia, que la Iglesia se metiera en ciencia, a Darwin ya no lo tocaron y por eso parece ser que la Iglesia no se opuso a Darwin. Eso es como lo que flota en el ambiente de algunos ¿Ves? Tienes sectores. posibilidades, Adolfo. Sí, ¿verdad? Pero pues no fue así. Sin embargo, sí el Vaticano abrió una investigación, el Santo Oficio abrió una investigación a ciertos autores católicos, sobre todo jesuitas, que publicaron unos textos al final del siglo XIX donde pretendían una armonía entre la evolución y la fe, es decir, que no hubiera contradicción. La declaración fundamental de que no hay ninguna contradicción es hasta el año 58 del siglo XX. Pío XII, en un documento que se llama Humani Generis, en encíclica, explica que no hay contradicción entre toda la transformación que pudo haber en el cuerpo humano, salvo que se reserve que el alma tiene un origen divino, el alma individual, ¿no? Entonces, ese tipo de conclusiones pues tardaron casi 60 años en llegarse a ellas, estudiando que no hubiera una contradicción entre el darwinismo y la fe. Ese proceso que se le abrió a algunos teólogos jesuitas, pues la solución de eso es que no encontraron nada. O sea, hoy ya están abiertos los archivos y no pasó nada, ¿no? ¿Y si acaso hubo o hay un acoso hacia Charles Darwin? Es más de la Iglesia anglicana que de la Iglesia de Roma, ¿no? Absolutamente. Sí, y de un grupo. Y de un grupo que es el más radical, que es el que interpreta literalmente la escritura, que intenta sacar del Génesis el relato a pie juntillas de cómo pasó el origen de la Otra materia. vez, los 6 días, Los ¿no? 6 días y que las especies que nombró Adán, pues dice ahí, creó Dios
a los animales según su especie, entonces ya estaban fijas, no pueden haber evolucionado. Esta interpretación, que es literalista, entra en conflicto con lo que muestra la ciencia. Ay, qué bonito es lo bonito. De para, para concluir, Juan Pablo II decía en el documento donde menciona la evolución que esto se sabe que no es más que una teoría, ¿no? Porque en evolución, por decirlo rápidamente, lo que se tiene comprobado es el hecho de la evolución. Ajá. Lo que se está discutiendo es el mecanismo. Ajá. O sea, ¿cuál de todos los posibles mecanismos para explicar la evolución es el válido o el más afortunado? Pero el protestantismo se ha cerrado a esto. Absolutamente. Entonces la persecución hacia Darwin vino de la iglesia protestante anglicana y de su propia esposa, ¿no? Que le dijo, tú te vas a condenar. Si sigues con eso, ¿no? Y te digo, dentro del protestantismo de un grupo muy particular, sobre todo en Estados Unidos, que se conoce como los creacionistas, Ajá. que no es todo el protestantismo, sino es un grupo que se aferra, como dice, a la interpretación literal de la Biblia de que el mundo fue creado en 6 días. Pero un grupo poderoso porque lograron prohibir que en la escuela se enseñara la teoría de la evolución. Sí, ¿no? y ahora están pidiendo que se enseñe Adán y Eva como un hecho científico junto con la teoría de la evolución. Es todo un conflicto ahí. Todo un caso. Pero creo que hay un caso... Es fundamentalismo. Sí, claro. Sí. Fundamentalismo religioso. Exactamente. Hay un caso muy conocido también donde también se dice que la Inquisición atacó a la ciencia en el caso de Giordano Bruno. Ajá. Pero a Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera, él sí fue quemado, a diferencia de Galileo, al que no le tocaron un pelo, lo quemaron por hereje, no por científico. Él, además de sus teorías extrañas para su tiempo, de que a lo mejor había gente inteligente en otras partes del universo y todo eso, fue una persona que empezó a enseñar dentro de ciertos grupos católicos que Cristo no era Dios, toda una serie de herejías por las cuales fue juzgado, no se arrepintió y finalmente él fue ejecutado por hereje, no por científico. Pero lo han tomado como, Claro. más que como bandera, como mártir, ¿no? Exacto. Algunos científicos. Vamos a ver ahora qué nos dice la fe hacia el ser humano. Es decir, ya presentamos el evolucionismo, ahora qué nos dice la fe, la creación. ¿Cómo se explica? Mire. Se le llama creacionismo a la afirmación de que los seres vivos tienen un autor personal consciente que es Dios. Es una posición teológica que no puede probarse científicamente y que por lo tanto no es teoría científica, aunque en el marco de la cultura popular protestante y anglosajona, algunos fundamentalistas afirman que sí lo es. Las Sagradas Escrituras de tradición judeocristiana afirman en el libro del Génesis que Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida y resultó un ser viviente, y que formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Los teólogos católicos y algunos protestantes han podido encontrar en las expresiones formó al hombre con polvo de la tierra y formó del suelo todos los animales una clara compatibilidad con la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, a lo que se le ha llamado creacionismo pro-evolución, que consiste en un enfoque creacionista desde la evolución teísta o el creacionismo evolutivo, y que considera que Dios provee una chispa divina que inicia el proceso evolutivo donde Dios creó el curso de la evolución. A partir de 1950, la Iglesia Católica Romana tomó una posición neutral con respecto a la evolución con la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII, en la que se afirma que el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entrambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente, pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. En 1996, Juan Pablo II estableció que la teoría de la evolución es más que una hipótesis y recordó que el magisterio de la Iglesia está interesado directamente en la cuestión de la evolución porque influye en la concepción del hombre. El Papa Benedicto XVI ha dicho que existen muchas pruebas científicas en favor de la evolución, que se presenta como una realidad que debemos ver y que enriquece nuestro conocimiento de la vida y del ser como tal,
Pero la doctrina de la evolución no responde a todos los interrogantes y sobre todo no responde al gran interrogante filosófico de dónde viene todo esto y cómo todo toma un camino que desemboca finalmente en el hombre. Esto es lo que dice la fe. Yo hago una pausa, regreso así rápido, para hablar del caso Galileo Galilei. Esto y más al volver. Continuamos con más del Pulso de la Fe. No sé cómo se le esté pasando a usted, yo muy bien, la verdad. Este programa me estoy sintiendo muy orgulloso de hacerlo, gracias a nuestros invitados, a Adolfo Orozco y a Héctor Velázquez. Vamos a ver esta nota que nos habla sobre Galileo Galilei y luego regresamos para hablar de este caso sobre el que hay mucha confusión también, ¿no? Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, en 1564. Fue astrónomo, filósofo, matemático y físico, y estuvo relacionado con casi todas las ciencias y artes. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante para el copernicanismo. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, de la física moderna y de la ciencia. Su trabajo se considera como una ruptura de las ideas aristotélicas y su enfrentamiento vivido con la Iglesia Católica Romana suele tomarse como ejemplo de conflicto entre la autoridad y la libertad de pensamiento en la sociedad occidental. La afirmación del heliocentrismo, o el Sol como centro del sistema solar, de Galileo, se contrapuso a la teoría del geocentrismo, la Tierra como centro del sistema, que se pensó era afirmada en las Sagradas Escrituras, lo que supuso que la ciencia atentaba contra la fe en la creación, así como que los textos bíblicos no eran válidos para una verdadera ciencia. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV autorizó los escritos sobre el heliocentrismo delante de la prueba óptica de la órbita de la Tierra, y sus obras fueron retiradas del Index Librorum Prohibitorum. En el siglo XX, en 1939, el Papa Pío XII describió a Galileo como el más audaz héroe de la investigación, sin miedos a lo preestablecido, ni riesgos en su camino, ni temor a romper los monumentos. En 1992, Juan Pablo II rindió homenaje a Galileo durante un discurso en la Pontificia Academia de las Ciencias y reconoció claramente los errores de ciertos teólogos del siglo XVII en el asunto. El 15 de febrero de 2009, 376 años después de que la Iglesia prohibiera sus libros, en el marco de las celebraciones por el Año de la Astronomía, se celebró una misa por Galileo en el Vaticano, a fin de hacer pública la aceptación del legado de Galilei dentro de la doctrina católica, además de que la Santa Sede organizó un congreso internacional sobre este gran científico. Así que no, nadie quemó a Galileo Galilei en la hoguera, pero ¿cuál fue el problema allí? ¿Por qué hubo esa disputa? Bueno, dicho muy brevemente, el proceso que se le abrió a Galileo fue porque él enseñó, después de la publicación de un texto en el que recogía sus observaciones con el telescopio, en ese texto él descubrió varias cosas que iban en contradicción con lo que se pensaba en su tiempo, recogiendo la idea de Aristóteles y otros autores. Se pensaba que la Tierra estaba fija y el Sol daba vueltas en torno a la Tierra, que la Tierra era el centro del cosmos. Se pensaba que eso había estado así desde siempre y que así debía ser porque la Tierra era el lugar donde Cristo se había encarnado, la Tierra era especial, la Tierra era el centro del universo. Y descubre Galileo que el hecho de que hubiera un cuerpo, en este contexto el Sol, en torno a la Tierra, era un fenómeno que se repetía posiblemente
en muchas más partes del universo, porque él descubrió que Júpiter tenía satélites. Y entonces, si había satélites que daban la vuelta en torno a Júpiter, el hecho de que el Sol diera vueltas en torno a nosotros no era especial. Por lo tanto, no tenía uno por qué pensar que la Tierra fuera única y se hubiera en una situación especial. Además, por otra serie de circunstancias que fue descubriendo, apostó a que lo que decía Copérnico, es decir, que el Sol estaba en el centro y la Tierra giraba en torno a él, eso era verdad, que iba en contradicción con lo que se sabía por la experiencia común. Tú ves que el Sol va y viene todos los días, como si nosotros estuviéramos fijos, ¿no? Y él decía que no, que era al revés, que nosotros íbamos viajando en torno al Sol. Y esa propuesta que él hizo, las supuestas pruebas que él había descubierto de que la Tierra se estaba moviendo en torno al Sol, causó una protesta, una reacción por parte de la Iglesia, porque le pidió que, como no tenía o no había pruebas suficientes, enseñara eso solo como un presupuesto, como una suposición, no como un hecho. Y entonces, pasados los años, él publicó una obra donde pone a 3 personajes a dialogar: un aristotélico ignorante que dice que la Tierra es el centro del universo, otro, un copernicano que dice lo contrario, y uno que está pues a expensas de que lo convenzan para una u otra postura. Y como la Iglesia ve ese texto donde Galileo argumenta a favor de Copérnico, a favor de que la Tierra gira en torno al Sol, le abre un proceso, porque él se había comprometido varios años antes a enseñarlo como una suposición, no como un hecho. Esa fue la causa del proceso que se le abrió. ¿Es cierto, Adolfo, que salió botando la puerta y diciendo, sin embargo, se mueve? No, desde luego que no, pero mira, es como intentar que además la Inquisición lo juzga por una denuncia. O sea, no fue la Inquisición a buscar a Galileo porque la Iglesia estuviera contra, sino que Galileo se creó muchos enemigos porque era muy mordaz en su forma de hablar y de escribir. Y los que no estaban de acuerdo con él, pues sufrían sus ataques en lo que él escribía. Y entonces uno de estos enemigos lo denuncia ante la Inquisición por defender el heliocentrismo en lugar del geocentrismo. Y como cualquier denuncia, la Inquisición tiene que investigarla. Prospera. O sea, no fue una cosa de que la Iglesia fuera sobre, sino que fue una reacción a una denuncia. Pero en realidad Galileo siempre fue creyente, fue un católico ferviente. Él tiene sus escritos donde dice: si algo de lo que yo hago va contra la fe, dese por no escrito. Yo pienso que en realidad, más que un conflicto entre ciencia y religión, sería en todo caso una guerra civil, porque había científicos y sacerdotes católicos a favor de Galileo y científicos y sacerdotes católicos en contra de Galileo. Entonces, dentro de la Iglesia estaban unos a favor y otros en contra, y como él desobedece, como dijo Héctor, él desobedece una orden que le había dado el cardenal Bellarmino en 1616 y publica finalmente su libro. Entonces es juzgado por desobedecer esa orden. Y luego quiere engañar al Santo Oficio diciéndole que él estaba defendiendo el geocentrismo. Le sacan el librito y le dicen, mire. Y ¿no? cuando lo revisa dice, me estoy dando cuenta que no hice lo que yo quería. Claro, nadie le creyó. Como Bill Clinton, ¿no? Pero lo juzga. ¿Te acuerdas? Su juicio allí, no por lo que hizo, sino porque no lo dijo, ¿no? Pero finalmente lo juzgan muy suavemente, lo obligan sí a jurar porque era, digamos, parte del proceso. Nunca dijo, y sin embargo se mueve. Eso fue otro de los mitos de Galileo que surgió como un siglo después por una pintura sobre el proceso de Galileo, donde el pintor puso uno de estos frases que se ponían a los personajes para entender cuál era su opinión. El pintor pone, por se mueve, sin embargo se mueve, pero no porque Galileo lo haya dicho en voz baja en la Inquisición. Oye, ¿cómo sabes, Adolfo? Ay, Tú por también, favor. Héctor. Vamos concluyendo, ¿no? Tú hablas hace rato de ciencia y religión. Yo he estado hablando de ciencia y fe. ¿Qué es lo correcto? Ay, si quién está bien, tú o yo. Bueno, la fe es el creer en algo. Desde luego uno puede creer que sí existe, es una fe natural. Hay una fe teologal que es creer en Dios y es algo infuso, Dios te lo concede. Esa fe tú no la puedes tener.
Y la religión es la Y la práctica. religión es la forma como tú llevas adelante esa fe. El rito. Tú puedes practicar tus creencias en Dios de un modo o de otro. Los católicos creemos en un Dios de cierta forma y entonces tenemos nuestras propias formas de hacer. Entonces, la religión es la forma como tú te relacionas con Dios. Pero toda religión tiene una fe en el fondo. Y la fe, pues, es algo tan general que aún el campesino, el obrero, la gente que no ha estudiado, uno desde niño tiene La fe del carbonero. Tiene fe. Entonces, Don de Dios. Tengo un minuto. ¿Concluimos? Medio minuto cada quien. Vas, Héctor. Bueno, yo creo que sí, es diferente el matiz cuando se plantea cuál es el diálogo que debe haber entre ciencia y religión, ciencia y fe, ciencia y teología, ¿no? Porque la ciencia y la fe, puede haber contradicción, desde luego que puede haber contradicción cuando la fe que yo tengo es irracional. Yo tengo una fe en que los cuarzos me van a curar del cáncer, obviamente hay contradicción con la ciencia. Si la creencia no es irracional, no tiene por qué haber contradicción. Entre la ciencia y la religión tampoco, porque el ser humano es el mismo que se pregunta, que se tiene las inquietudes más profundas y dice, bueno, yo quiero saber de dónde vengo, a dónde voy, y también quiero saber de qué está compuesta la materia. Entonces, ciencia y religión tampoco tendrá que haberla. Y entre ciencia y teología tampoco, porque son metodologías diferentes, son reflexiones, al final las dos son racionales, acerca de lo que dice la revelación, la teología acerca de lo que me dice la investigación de instrumentos, que es la ciencia. Entonces, en cualquiera de los casos, no hay una contradicción. Toda contradicción que se plantee por parte de la ciencia es una ideología y por lo tanto es una postura no científica, es una postura filosófica personal del sujeto que la está proponiendo y por lo tanto tiene que ajustarse a las reglas de discusión de ese terreno, ¿no? Gracias, Héctor. Él tomó su medio minuto y el tuyo, Adolfo. Perdón. O sea que gracias. lástima. Tú danos una conclusión. Yo quisiera citar a Galileo, que Y dale. en su carta a la duquesa Cristina él dice, entre el libro de la revelación, la Biblia, y el libro de la naturaleza, la naturaleza, no puede haber contradicción, porque ambos tienen al mismo autor. Ajá. Pero entre los intérpretes sí. Entonces, si alguien interpretando la Biblia la interpreta mal, puede entrar en contradicción con lo que dice la ciencia. O si alguien estudiando la ciencia interpreta mal las consecuencias, las conclusiones de sus estudios científicos, puede querer entrar en contradicción con lo que dice la religión. Tengo que las contradicciones no son entre la ciencia y la religión o la fe, sino entre científicos y religiosos que mal interpretan sus campos. Muchas veces es como decir, hay científicos que quieren hablar con un desarmador. Los desarmadores no están hechos para eso. La ciencia está hecha para una cosa, la fe está hecha para otra. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti. ¿Cómo saben los dos? De veras, mil gracias. Nos han dado Gracias. muy buen programa. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Es un gusto servirle a través de la televisión. Le sugiero que se quede en la programación de Proyecto 40 y que no deje de ver hoy 11:30 de la noche a mi compañero Sergio Sarmiento con su programa Quinto Poder. Me despido a nombre de mis compañeros, el mejor staff del mundo. Le deseamos una feliz semana y un abrazo para todo nuestro amable público, particularmente para quienes nos ven en Coahuila a través del canal 13.2 de alta definición. Feliz semana, Dios le guarde. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et soc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.